Oye, Flower, también hay Pero, gente que dice que ya se está poniendo buena la funa a Florinda Mesa y sí es cierto. Te sí, voy a decir, en el TikTok ya se puso la funa muy buena. Dicen que le llegó la hora, pues así de que 40 años después, pero que llegó por la serie. Y eso que la serie va el capítulo 3 y todavía no andan. Imagínate cuando anden y los pongan a andar. Ay, bueno, no, no. yo creo que tiene un poco que ver, obviamente, la serie, pero también la entrevista que la propia Florinda le dio a Adela Micha, ¿no? En Sí, ¿para donde qué hablaba? como que ella adelantó el tema que seguramente ya viene en la serie y lo trajo al tiempo real del 2025 y entonces obviamente la gente que todos son hermanos de la pureza, están encima de Florinda Mesa ahora porque ahora nos encanta deshacer a la gente, ¿no? Nos encanta ver en qué se equivocaron para deshacer a Tampoco la así, gente. pero la verdad es que se pasa de descarada doña Florinda con las cosas que dice. En la entrevista que le dio a Adela, fue un coágulo, caime mal. Y contestó unas cosas así, no, 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 la señora Graciela me habló y me dijo, mi problema no es contigo, es con él. Chica, eso nunca pasó. Hasta hay entrevistas Bueno, donde dice, no sabemos si pasó, se lo ¿no? llevó. No, pero hay entrevistas de la señora. Hay entrevistas de la señora en donde dice, entonces Florinda se lo llevó, o sea, me lo quitó. Hay una entrevista de la señora. La verdad, a mí yo mejor que si hubiera sido ella no decía nada, la verdad. Yo creo que hizo un control de daños, porque ella sabe lo que se viene y prefiere que de su propia boca, ¿no? Se sepa algo que al final no era un secreto, Joel. Lo que pasa es que han pasado muchos años Se había y, quedado un poco enterrado el tema. y evidentemente después de toda esta historia de infidelidad, pues vino una relación sumamente estable, una relación de mucho respeto, en donde Roberto Gómez Bolaños colocó a Florinda Mesa en el centro de su vida y con la credibilidad que él tenía, bueno, hizo que todo mundo respetara esa relación, incluyendo su familia, aunque muchos de su familia nunca estuvieron ni de acuerdo, ni querían a Florinda. Es decir, don Roberto la colocó en el centro de su vida porque la amaba. Y entonces ya se nos había olvidado esa parte de la historia, pero no es una historia secreta, no es una historia que no se supiera como tal. Tal vez ahora porque la cuentan los hijos, pues cuentan detalles que en ese momento no tuvimos al alcance, Joel. Y que no sé qué tan sesgados estén los detalles, además. No Porque sé. Bueno, pero insisto, o sea, ella don dijo con Roberto Adela tenía fue su propia historia. que ella no se arrepentía. Sí, no. Pues Florinda dice, yo no es me que arrepiento de haberme metido no en se esa puede arrepentir relación. de haberse quedado con el amor de su vida, porque eso sí, siempre vi a don Roberto Ay, embelesado tampoco hay que con romantizar Florinda. la agachada. No, Yo siempre mejor no lo hubiera vi. dicho nada. Mira, no es ni por puritana, a mí no me asusta que existan los cuernos y que se dejen familias unos por otros, pero si tienes un micrófono enfrente, no dices semejante soncera, porque ya A mí sabes no me cómo te espanta la va. declaración. Realmente, o sea, no esperaba que Florinda dijera sí me arrepiento. Ay, pues Creo yo que mejor, lo malo hubiera sido que saliera a purificarse o que saliera a decir que es inocente, ¿no? O que saliera a decir que yo no fui. Efectivamente es muy ruda, coincido contigo, Ana, es sumamente rudo lo que vivieron. Es, es podría calificarse de desvergonzado, ¿no? Lo que sí, vivieron. mucha desfachatez, siento Pero, yo. pero ellos, esa etapa ya la pasaron. Entonces, muchos de los jóvenes que nos miran, que creo que ese es el motivo de que la estén destrozando ahora en redes, que muchos de los jóvenes que nos miran y que conocen a Roberto Gómez Los Bolaños y a Florinda, no tenían clara esta historia, es más, probablemente ni la conocían, ¿no? Porque son muy jóvenes y Ujú. entonces no tenían el contexto. Por eso, a eso se refiere Joel cuando dice no me espanta, no porque considere, no es que esté bien o esté mal, o sea, evidentemente no estás haciendo esa valorización moral, simplemente que ya conocíamos la historia, ¿no? Ya A sabíamos mí qué sí había me pasado. parece, Flo, a mí sí me parece, y sin darme golpes de pureza, pero a mí sí me parece que está mal. O sea, no lo que haya dicho, sino todo lo que hizo y cómo lo sostiene con esa desfachatez, sabiendo que a su paso
pues ella y Bueno, él, ¿verdad? Porque él no era un tontito que no sabía lo que decidía, hicieron pedazos, o sea, construyeron su vida con los pedazos de la familia que tenía, ¿no? Porque la señora, la esposa, que llevaba veintitantos años con él, tenía 6 hijos con él, ¿no? Y pero es entonces se un quedó ella a problema. criarle a los hijos y él se fue a vivir la vida loca, mira qué comodidad. Y es un problema de raíz, porque en realidad yo siempre vi que se satanizó a Florinda, pero don Roberto, por lo que tú quieras, siempre se quedó como a salvo de la opinión pública, ¿sí? Y además a Florinda no le ayudó nunca el carácter, ese Exacto. dominio que tenía sobre don Roberto, y además esa prepotencia, también hay que decirlo así, con la que de pronto actuaba frente a los medios. Son cosas que no le ayudaron definitivamente. Y otra Pero cosa, también por otro lado pregunto, o sea, ¿cómo queríamos verla a esas alturas? ¿Arrepintiéndose o replegándose o diciendo si estuvo mal lo que hice? Eso. Tampoco me la imaginaba así. Bueno, No, pero no eso sería yo la creo que, Florinda que he yo sé que conocido estuvo siempre. mal lo que hice, no me gusta haberle causado dolor a otras personas, tal vez después lo reflexioné, en aquel momento era muy joven, estaba enamorada, eso no me justifica, pero eso fue mi actuar, obviamente no me arrepiento de haberlo querido, tal vez la forma no me gustó, o sea, yo creo que esas cosas son válidas, es decir, sí la regué, no, o sea, no me arrepiento de andar con él, pero sí la regué porque no estaba bien, o sea, lo agarré ocupado, ¿no? No sé, no sé. ahora, todos los que hablan en este momento mal de Florinda, también revísense, porque todo el mundo le echa la culpa a Florinda Mesa y aunque les duela en el alma, don También Roberto a es tan Robert, culpable como Florinda Mesa, ¿no? O sea, pues los sí. dos, ella parece, tú te metes ahorita en redes sociales y a todos lados y no, la están funando y qué bárbaro, qué desvergonzada, qué horror. Estamos cometiendo los errores del pasado, ¿no? Porque efectivamente don Roberto salió ileso cuando toda aquella historia. Y hoy, en esta nueva tendencia, gracias a la serie, está saliendo ileso y no es así. Los Yo creo dos, que sí lo los exponemos. dos tomaron sus decisiones y él es el que dejó a su esposa y él es el que dejó a sus hijos y él es el que andaba con una y con otra, como dice Florinda Mesa en la entrevista de Adela Micha, y entonces lo que pasa, eso sí lo romantizamos, le queremos tanto, le admiramos tanto, fue una figura tan icónica en el Y tan espectáculo cercana, sí. que nos cuesta trabajo tocarlo. En cambio, Florinda siempre ha sido la villana, la que no lo dejaba hablar con los medios, la que lo replegaba en los aeropuertos para que nadie le preguntara cosas incómodas, la que se peleaba con la prensa. Entonces, es más fácil pelearse con quien siempre ha estado del papel de la villana, pero si vamos a señalar, señalemos a los dos, porque Yo, los dos son protagonistas de la historia, ¿no? yo coincido porque hay una escena que yo te la conté el domingo, Flor, en donde él está queriendo creativamente hacer el final del Chavo en Acapulco, no sabe si en el mar, no sabe si en la alberca, porque trae una bronca ahí con Enrique Segoviano, porque Segoviano le dice pues que en la alberca es más fácil operar, pero él quiere el mar porque el mar es mejor escenario, y entonces va corriendo y le dice a la que era su esposa, necesito tu opinión. Y la pobre criando 6 hijos en ese momento. Uno de, ay, me duele la espalda, me quemé, ay, es que el sol y no sé qué, a ver, sí, dime, y mientras le ponían la pomada, a ver, espérense, ay, es que llegaba otro, así, llegaban otros, y él se ve como, ay, pobre de mí, que se está apagando la llama del amor, porque mi esposa tiene que criar 6 hijos, que aparte yo tuve, ¿no? Con ella, y, o sea, esa es una de las escenas, y hay otra en retrospectiva también, en donde ella está embarazada y le está cosiendo el traje del chapulín, y entonces le dice él que necesita cambiar el chapulín de color por el croma de la época, y entonces ella dice, a ver, pero es que no me entiendes, está el bebé llorando y yo estoy volviéndome loca y tú quieres que yo cosa, y él dice, perdón, si quieres darme al bebé, pero para que se ponga a trabajar y le haga el traje. O sea, un señor totalmente eh, canijo, ¿verdad? Con ella, ¿verdad? Y fíjate que yo no sé si sus hijos valoraron este fenómeno que está sucediendo. Honestamente, no sé si previeron
este fenómeno de crítica directa hacia su propio padre, ¿no? O sea, no sé si lo valoraron. Ellos evidentemente están peleados con Florinda y no la tomaron en cuenta para hacer esta historia porque no la respetan y no la quieren, ¿no? Pero al contar la historia, reviven todo el escándalo y eso afecta directamente la imagen del padre. Y no sé si lo llegaron a valorar, Joel, ¿qué iba a suceder? Mira, conociendo a la visión, la inteligencia de Bobby Gómez Fernández, que además es el productor, yo creo que sí fue valorada. Yo creo que ellos sabían perfectamente que cuando se metían a las páginas del pasado, pues obviamente la gente empezaría a investigar, a sacar los archivos, a Ajá. explorar. Claro, yo en eso estoy seguro de que ellos sabían perfectamente hacia dónde podía girar O, todo el tema. o también su intención es enaltecer a la madre, ¿no? A la madre Sí, que mira, Evidentemente, sí. sufrió. Mira, hay una frase que me acuerdo que dijo Roberto en la conferencia. Ajá. Dijo, mi papá no era un santo, no fue un santo, solo fue un hombre, ¿no? Ahora, y como este caso lo podemos analizar a través de la historia, es totalmente diferente al de Nodal y Ángela, que muchos los están haciendo la analogía, porque aquí ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de las decisiones que tomaron? Y lo que vemos a raíz del tiempo es que don Roberto fue un buen papá, ¿no? Porque todos sus hijos le quieren, con todos sus hijos convivió, a todos sus hijos encaminó, a todos los ayudó. No quiso tener hijos con Florinda Mesa, que creo que fue el gran dolor de Florinda. Ya ella aceptó no ser madre porque ya él tenía 6. Sí. Y pero ya, que es y que porque ella se había hecho la vasectomía. por eso, pero podía ser reversible, ¿no? O sea, la vasectomía es reversible, como en el caso de Sergio No sé Goy. si en esa época Flor era tan fácil, Sí, pues Sergio porque Goyri la revirtió y también es una persona de la te tercera. digo, porque en una entrevista que dio el propio Chespirito dijo, yo tengo la vasectomía y entonces ella renunció a ser madre y ella es tan maternal, tan maternal, el ser más maternal que conozco es ella, haz de cuenta, y yo le negué esa posibilidad y entonces pues haz de cuenta que le debo todo. Y yo así de, Sí, ¿qué le pasa a esta eh, gente? en Está el libro loca. de Don Roberto, él Sí, menciona que esa es como de sus grandes culpas y que ajá. él sentía permanentemente una deuda con Florinda por ese tema. Porque él no hizo ni una pizca, ni un ápice médico para revertir la vasectomía, ¿no? O sea, ya tengo la vasectomía, no voy a tener más hijos, punto. Y ella acató esa decisión con tal de estar con Roberto Gómez y así fue. Pero bueno, les digo, viéndolo a través de la historia, buen padre sí fue, mantuvo unidos a sus hijos, sí, también, y al final sí estaba profundamente enamorada de quien fue su amante, ¿no? Y estuvieron juntos hasta el final de su vida, y él hasta el final de su vida dijo que la amaba profundamente, pese a todo, ¿eh? Pese a su familia, pese a sus hijos. Al final, él estuvo realmente enamorado de Florinda Mesa, y ella Incluso de él. Uh-huh. me parece que en algún momento en Televisa estaban a disgusto los ejecutivos Ajá. porque pues en muchas negociaciones se metía Florinda Mesa Claro. y entonces ellos no estaban nada contentos porque solamente querían negociar con Roberto Gómez Bolaños, ¿sí? Y al final, qué duro también para esta etapa de la vida de Florinda Mesa tener que revivir todo aquello, ¿no? Porque ya es otra mujer, con otra edad, con otra madurez, y estar envuelta en los chismes de sus propias malas decisiones debe ser wow, terrible. Pero sí dio carnita, porque también le preguntaron por Villagrán, por Kiko, y así como que, ay, no, ni de eso no te voy a hablar, le dijo Adela, de eso no te voy a hablar. Dijo, ¿por qué? Pues porque, a ver, ¿qué era Roberto? No, pues que un genio, ¿no? Un genio. Y Kiko, pues un pen, bla, bla, bla. Eso dijo. Así de Entonces tampoco, plano, así, Angelita de la bueno, Guarda de mi bueno, dulce compañía no lo que anda como pasa es para que que le también tengamos piedad, ¿eh? hay que recordar, Carlos Villagrán, de unos 25 años para acá, ha venido, ha dado algunas entrevistas donde igual ha dejado a Florinda Mesa por los suelos, ¿eh? Sí, ha dicho que casi que ella, que él le tuvo,
que le dijo a Roberto Gómez Bolaños que ya no quería andar con ella, pero que le daba pavor terminarla porque era súper loca y así. Sí ha dicho eso, Sí, ha Carlos. dicho cosas muy fuertes, muy Muy desagradables. joven también, no sé en la estructura del tiempo, ¿a qué edad le alcanzó a Florinda para todo eso, Joel? Porque anduvo con Carlos Villagrán y después con Enrique Segoviano, con quien se iba a casar y con quien no se casó para estar con don Roberto Gómez Bolaños. Y realmente ella, creo que se conocen cuando tenía 20 años, o sea, era muy jovencita, era muy chiquita, ella y Roberto, pero en ese tiempo ella tenía otros amores y don Roberto estaba casado, ¿no? También. Es una historia, Bueno, de hecho, Enrique cabrona. Segoviano terminó ahí el rollo laboral con Roberto Gómez Bolaños a raíz de lo de Florinda, Claro. ¿no? Entonces, pues sí fue pesado, porque también al parecer con Carlos Villagrán tampoco se llevó muy bien Florinda en el Ni pozo, se llevan ahorita. ¿no? Se Bien. detestan. Les Bueno, voy a ¿con quién leer. se va Florinda? A ver, esa es otra, ¿con quién se va Florinda de todos? Porque Claro. Con Edgar Vivar. Hasta María Antonieta Las Nieves ha salido a decir que es canija, que ha sido de lo peor. Eso dice María Antonieta, ¿verdad? Les voy a leer este comentario que resume lo que muchos del chat piensan. Dice Malú, Florinda es una atrevida. El karma le llegó y ahora duele más porque es una doña adulta. Que agarre lo suyo callada. En todo Latinoamérica están hablando de ella. Pero ¿por qué tendría que darnos gusto, no? Es lo único que digo. No tiene que darnos gusto que una persona viva un regreso de sus decisiones, ¿no? Ni modo, Yo le creo está que ese es el sucediendo, pero regreso. no tenemos que gozarlo, eso sí no, y se lo digo a las redes sociales, no tenemos que gozarlo y decir, ay, se lo merece, qué malvada. Sí, tomó malas decisiones, pero también habla de nosotros si lo estamos gozando, ¿no? Si estamos diciendo, ay, qué bueno que le está sucediendo. No es para tanto, no es nuestra vida. O sea, sí, pero yo creo que es por cómo ella ha respondido. O sea, yo creo que es como cuando Carla Panini sale y responde lo que responde. Y dices, "¿Pero para qué, chica? ¿Para qué dices esto? Nomás no te ayudas. Así, si de por sí lo que hiciste es cuestionable, aparte no te ayudas con esos posicionamientos en donde tú sobradamente dices que ni te duele ni te acongoja y todo estuvo perfecto y así lo hubieras hecho 100 veces. Yo creo que cuando uno hace malas cosas, o sea, yo por ejemplo, si a mí me dieran chance de irme a mi pasado y cambiar la forma mal en la que hice muchas cosas, yo sí las cambiaría, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tampoco me da gusto andarme barriendo gente y cambiándole la vida por malas decisiones mías, Claro. ¿no? En Ahora, la forma. yo no tuve el gusto nunca de tratar a la esposa de don Roberto Gómez, no sé tú, Joel, no, tampoco No, es, no, nunca me tocó. no sé. Pero no me parece tampoco tan fuera de la realidad, Ana, que le haya dicho lo que le dijo a Florinda, porque al final tendemos en esta sociedad machista, es muy latino, cuando hay una situación de infidelidad, tendemos a culpar al tercero, ¿no? Ah, por culpa de ella se acabó mi matrimonio, o por culpa de él se acabó mi matrimonio. Solo los muy inteligentes, los que verdaderamente son muy inteligentes, se dan cuenta que un matrimonio primero se acaba porque tu pareja te falló, porque el Exacto. tuyo, porque al que tú querías, o sea, la otra tiene culpa, pero el principal culpable cuando una pareja fracasa es el que engaña. O sea, Claro. no me parece tan descabellado, me parece de una mujer extremadamente inteligente. Si verdaderamente se lo dijo la señora a Florinda, me parece que debe haber sido una mujer extremadamente inteligente, o sea, porque mi problema primero es con él, ¿no? Porque a él es el que yo quería, en él confié, él es el padre de mis hijos y él es el que me engañó a mí. Él, o sea, primero es él, después ella. Claro, Y es muy inteligente. Normalmente tendemos en estas sociedades a culpar a los amantes primero que a la propia pareja. Y primero es la pareja. de acuerdo. Claro, en Primero es eso la estamos de pareja, acuerdo. ¿no? Lo que sí pienso yo es que también los hijos, cómo vivieron esos dolores, porque
yo no lo he vivido, pero debe ser muy tremendo que tus papás se divorcien después de 20 años, ¿no? Sí. Eso en primera, como hijo, claro que has de sufrir. Y sufres también de ver a tu mamá sufrir, Ujú. ¿no? Ah, O sea, y todos los pesares que se quedan en tu casa, todos los fantasmas que se quedan en tu casa cuando tu papá se va con otra. O sea, esos dolores de los hijos, la verdad, a mí me parece correcto que lo expresen. O sea, yo sé que mucha gente dice ya son adultos, igual ya están bien, porque también y tienen derecho a contar su pues propia es que visión del sí, tema, sí claro. tienen derecho de contar su historia como hijos. De Y su acuerdo. historia como hijos. Ahora, otra cosa que dicen por ahí es que nunca llevaron una buena relación con Florinda. O sea, no sé si por la mamá, no sé si por el carácter de Florinda, no sé si porque ellos se rehusaban a tener una relación, también podía ser que ellos se pusieron difíciles, ¿no? A final de cuentas, muchos de ellos creo que eran adolescentes o preadolescentes cuando fue la separación y otros estaban chiquitos, eran niños. Entonces creo también, y como mamá, ver que tus hijos sufren porque el papá se fue con otra, o sea, todo eso sí crea dolores que se quedan toda la vida. Y Yo creo salir a decir, no, yo lo hice todo bien, no lo volvería a hacer, yo creo que no es la respuesta correcta. pues es Creo que que no, no. no se arrepiente, Ana. Es la verdad, no puedes. Sí, qué No, fuerte. Florinda siendo Florinda, como la conocemos, pues no se arrepiente. Ella tomó esa decisión y al final fue feliz. Ella, ¿no? Ay, no. Sin importar a quién, por quién pasó o Alrededor. quién Ujú. pasó, pues al final ella fue feliz porque yo no recuerdo un solo día de mi vida como periodista mientras don Roberto vivió que no la honrara y que no Ujú. dijera maravillas de Florinda. Bueno, era su todo Florinda Mesa. Entonces ella no se arrepiente, Pues no se no, ya arrepiente. sé que no Era, te era muy arrepientes, curioso pero eso no levanta empatía. cómo Sí, don Roberto se quedaba callado cuando ella hablaba, o sea, cómo la empezaba a mirar o cómo las palabras que le dedicaba, ¿no? Eh, sí, o sea, él estaba totalmente embelesado todo el tiempo, ¿eh? sí. Ay, Bueno, no, pues aquí dicen que fue la Chespirito primera Nogal, Panini. le están poniendo Chespirito Nogal. La primera Panini le pusieron también. La verdad, pues ya no más queda, o sea, si no te arrepientes de lo que hiciste y lo sostienes con tal figura, pues entonces también aceptas lo que la gente vaya a decir, porque eres una persona, pues, Claro. pública, ¿no? Y, Entonces, y yo pues pienso está que bien. hablen y la serie nos da la oportunidad a todos de hablar. Nada más no hablen desde el odio. Eso es todo. No hablen desde el odio, hablen desde la crítica, hablen desde la historia, pero no hablemos desde el odio. Creo que no tiene ningún caso y entonces convertimos esto en algo como personal, ¿no? La gente lo convierte en algo personal y es una historia, nada más. Entonces, es más fácil así, creo yo. Pero bueno, Oye, está bien hecha la serie, si no la han visto, sí. véanla. Sale Andrea Noli de La Bruja Doña Angelines Fernández, sí. sí, ¿Cuándo sale el bueno, siguiente capítulo? El jueves los jueves. Sí te la Híjole. recomiendo, es pero el Andrea cuarto Noli es capítulo que esta semana. no la crees. Los lunes podemos hablar de ella, sí, sí. Está buena, ¿eh? La verdad, ha ido construyendo público, va de poco a poco y sí está controvertida. Va, va.